La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, Qué amor tan precioso el de Dios, dirigiéndose a todos los pueblos, tribus, lengua y nación, con el objetivo de restaurar vidas. Y por lo tanto le decimos hoy que la gracia de Jesús se aumente sobre su vida y el amor del eterno Padre también se multiplique dentro de su corazón. Y la comunión del Espíritu Santo sea mantenida con frescura en su espíritu. Ahora bien, entramos a estudiar la quinta carta del libro de Apocalipsis. La quinta carta que está dirigida a la quinta ciudad, que es Sardis. Sardis, ciertamente Dios la ama, la estima en grande. Aunque esta iglesia que está en Sardis ciertamente recibe una carta no tan extensa, apenas tiene 6 versículos esa carta. Y vamos a estudiarla paso a paso. El pasaje dice el Señor dirigiéndose de esta manera a esa iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta interesante carta debemos prestarle toda la atención debida. ¿Por qué? Porque hay verdades grandes que aprender en esta carta. Los destinatarios son ciertamente los miembros de Sardis. Según vemos en el pasaje 1, a la luz de ese pasaje, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Así comienza la introducción de esta carta a los hermanos en Sardis. El que tiene las 7 estrellas dice esto: yo conozco que tienes nombre de que vives y estás muerto. La importante ciudad mercantil de Sardis se ubicaba a unos 48 kilómetros al sureste de Tiatira, en una importante ruta comercial que corría de este a oeste a través del reino de Lidia. La ciudad se había enriquecido gracias a sus importantes industrias, tales como joyería, tintes y textiles. Desde el punto de vista religioso, era un centro de culto pagano donde se encontraba un templo de Artemisa, que también se le llama Diana, cuyas ruinas todavía existen hasta el día de hoy. El comentario de el capítulo 2, verso 1, relativo a otro templo de Artemisa,
En la actualidad solo existe un pequeño villorrillo llamado Sarthe en el sitio que esa gran metrópoli una vez ocupó. Los arqueólogos han localizado las ruinas de un edificio perteneciente a una iglesia cristiana junto al templo pagano. Al dirigir su mensaje a esa iglesia, Cristo se describe a sí mismo como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, que es una descripción parecida a la que aparece en Apocalipsis 1:4. Según ese interesante pasaje bíblico, podemos contemplar ciertamente lo que el Señor nos enseña en ese versículo 4. En estas salutaciones que el Señor dirige a las 7 iglesias, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. De esa misma forma se identifica a Jesús. Aquí Cristo dice que tiene, hablando del Espíritu Santo en relación con él mismo. Lo vemos a la luz de las Santas Escrituras a través del profeta Isaías en el capítulo 11, verso 2 al verso 5, donde está profetizado acerca de Jesucristo que poseería los 7 espíritus. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y espíritu de poder y espíritu de conocimiento y espíritu de temor a Jehová. Le hará entender diligente el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Así declara las Santas Escrituras, y no hay vuelta de hoja. Entonces, según Apocalipsis, en el capítulo 5, verso 6, miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Así es descrito nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuán interesante es, como las estrellas mencionadas también en Apocalipsis 1:20. Las estrellas que representan a los pastores de las iglesias, estas también están en sus manos, que quiere decir que están al cuidado de nuestro Señor Jesús, los pastores. Él los supervisa, los cuida, les da el mensaje, les da la autoridad y el poder para predicar, para enseñar su palabra. Ahora, y yéndonos al versículo 1 siempre, hay una alabanza tan interesante. Regresemos al capítulo 3, verso 1. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, pero también conozco que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Encontró a esta iglesia con un hermoso rótulo, etiqueta, donde dice que está tan viva, pero el asunto que Dios dice, mentira. Solamente es el título, solamente es la etiqueta. El contenido es muerte, no hay vida.
En otras palabras, la iglesia está exenta de Jesús. Está ausente de Jesús. Y Jesús ausente en sus corazones. Aunque Él se paseaba, estaba con ellos, pero ellos con Jesús no estaban. Entonces, la única palabra de aprobación es en realidad de reprensión, porque Cristo declara que esa iglesia tenía la reputación, el nombre de que vivía, porque tal vez sus contemporáneos consideraban que era una iglesia efectiva, muy efectiva, pero se había descuidado de su vida espiritual. ¿Cuántas iglesias encontramos hoy que no se siente la presencia de Dios? ¿Cuántos vemos iglesias que sus miembros, en vez de estarse gozando, están cabeceando, están durmiéndose, porque no hay espíritu de vida? Otros están con sus teléfonos, va de testear, va de ver textos, va de ver el Facebook, en vez de estar escuchando la palabra de Dios. Otros están mascando el chicle. No abren esa boca para alabar a Dios. Sus manos están tan pesadas que no pueden aplaudir al nombre de nuestro Señor Jesús. Pero se dice afuera, iglesia pentecostal, iglesia del Espíritu Santo, y ciertamente nada más es el título. Qué terrible ser nada más de apariencia, pero en el contenido no serlo. Y Dios descalifica el 100% que vivamos una vida hipócrita. Dios quiere que seamos totalmente siervos genuinos, que le demos la verdadera honra, la verdadera alabanza, el verdadero servicio hacia Él. Y que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda, ni que volvamos atrás, sino que estemos totalmente viéndolo a Él como el blanco, como la meta principal. Porque haciendo otras cosas, nuestras vidas se desvían. Es necesario mirarlo a Él y estar atento a su gloriosa verdad, a su gloriosa palabra, porque de ello tendrá totalmente resultados positivos, gloriosos, excelsos por toda la vida. Entonces está la reprensión. Según el verso 2. Con rapidez Cristo hizo desaparecer la reputación de que estaban vivos al declarar que estaban muertos. Como lo de los fariseos, su apariencia externa era una máscara que escondía su mortandad. Lo vemos a la luz del libro de Mateo, todo ese capítulo 23. Pero quiero llevarlos al verso 27 y 28. Pero todo lo que es el capítulo 23. El Señor habla de la vida de estos religiosos. Y notemos que los que hay están sin H. Y sin H hay es del verbo dolor, angustia, desespero, dolor espantoso. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, les dice el Señor a estos religiosos, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Cuántas personas llegan hasta borrachos a las casas de Dios? Y todavía, si saben tocar, quieren tocar los instrumentos de la casa de Dios. Quieren adorar a Dios con los instrumentos y todavía llegan con sus tragos.
Eso quiere decir que es una hipocresía que viven algunas personas. Y esta era la condición de la iglesia de Sardis. Sardis tenía la etiqueta de que vivía, pero estaba muerta. Qué terrible es ponernos en alto hipócritamente y no esperar que sea Dios quien nos ponga en alto. El hermano David, el rey David, dijo estas palabras en el Salmos 3:3. Jehová es mi gloria. Jehová es el que levanta mi cabeza y él es mi escudo. No dijo por mi poderío, por mis fuerzas, por mi vigor, por mi valentía y por mi agilidad soy vencedor en las batallas. No, al contrario, este hombre tenía su certeza, su seguridad en Dios. Tenía completamente la certeza de que Dios estaba con él para levantarlo, para protegerlo y que él era su gloria. Pero en el caso de algunos religiosos, ciertamente tienen la etiqueta de que son avivados, pero están muertos. Cristo añade, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ellos estaban muy lejos de cumplir con sus obligaciones como creyentes en Cristo Jesús. Qué situación más terrible. Ahora bien, podemos contemplar entonces la exhortación, esa exhortación que se le da a esta iglesia. Podemos ver a la luz de las Santas Escrituras. Se recomienda a la iglesia que permanezca vigilante, que despierte de su letargo espiritual, es decir, que dejen de estar dormidas, que dejen de estar durmiendo, que dejen de estar acomodados. Esto es lo que el Señor recomienda. Recomienda a la iglesia que permanezcan vigilantes, alertas, atentos, que despierten ciertamente y que no estén más dormidos espiritual, que fortalezca y afirmen las otras cosas que están a punto de morir, refiriéndose a las pocas evidencias de vida que todavía tenía. Asimismo, Cristo la exhorta, acuérdate de lo que has recibido y guárdalo y arrepiéntete. ¿Cuántos creyentes han recibido cientos de miles de enseñanzas, prédicas por todos lados de diferentes predicadores, hombres y mujeres usados por Dios? Pero ellos siguen muertos espirituales, porque van a la casa de Dios simplemente para medio mitigar la conciencia, ni a veces ni a medio mitigar la conciencia. Solamente un poquito así pueden callar un poco su conciencia. Por eso van a la casa de Dios. Como dije, no oran, ni llevan Biblias. Eso quiere decir que están muertos. No se interesan por la vida. No llevan himnarios, no llevan Biblias. Ni siquiera en los teléfonos los cargan, ni en sus iPads. Eso de entender que están muertos. Van a la iglesia ciertamente, pero no pueden alabarlo por el poco de goma que están mascando. Parecen más cabros rumiando la comida que se han comido, pero menos la palabra de Dios. Pero el chicle si lo mascan y lo requetemascan y lo requetemascan, pero la palabra de Dios no la pueden digerir, no la pueden triturar. Qué terrible. Por eso viven vidas muertas espirituales. Como dije, cuando se les invita a la oración, no oran, sentados en las sillas, observando a los demás que están orando. Y entonces, ¿hacia dónde van ustedes? ¿Qué camino han tomado? ¿O cuál es la decisión
que hay en sus corazones. Vivir como están no les garantiza la vida eterna. Les garantiza que vivan vidas puras, vidas santas, que sean verdaderos adoradores, que se ocupen de orar, de vigilar, de ayunar, que se ocupen de leer la palabra, de obedecer la palabra, de llenarse de su Santo Espíritu, de su santa presencia. De esa manera tendrán vida y vida en abundancia, pues Jesús mismo lo dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Note, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El Señor no ha venido para que estemos en letargo, sino en prosperidad de vida. Es necesario. Por eso le dice el Señor a la iglesia: acuérdate de lo que has recibido y guárdalo. Todas las enseñanzas que te he dado por mis siervos, guárdalas y arrepiéntete. Advierte a los creyentes que si no escuchan estas palabras, Él vendrá sobre ellos como un ladrón, inesperadamente y repentinamente. No sabrán a qué hora, pero llegará el Señor de sorpresa. Esta es la situación para aquellos que no se arrepientan. Bienaventurado el hombre y la mujer que se arrepienten de sus pecados y comiencen a vivir vidas santas, vidas puras para nuestro Señor Jesucristo. Notemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 4 al verso 6. Se nos dice plenamente en este pasaje tan interesante: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Siempre hay un remanente fiel, un remanente puro, santo, que se ocupa de la vida pura, de la vida santa, de mantener su vestuario emblanquecido en la sangre de Jesucristo y a través del poder de la palabra de Dios. Y el Señor les dice claro: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas de estar conmigo vestidos de ropas blancas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre, dice el Señor Jesús, y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice entonces a la iglesia. Y así sucesivamente. Mientras que la congregación como un todo estaba ya muerta, a punto de fenecer, Cristo reconoce que habían unas pocas personas en la iglesia de Sardis. Un remanente fiel que no había manchado sus vestiduras con el pecado. A esos fieles creyentes les promete: andarán conmigo con vestiduras blancas, que son símbolos de la justicia de Dios, de la santidad de Dios. Además les dice que sus nombres permanecerán escritos en el libro de la vida, no serán borrados, y que el Señor los reconocería como propios delante de su eterno Padre y delante de sus ángeles. La declaración de que sus nombres no serían borrados del libro de la vida representa un problema para algunos, que sus nombres están a punto de ser borrados porque sus conductas no son correctas. Pero una persona que en verdad ha nacido de nuevo permanece regenerada como hijo. Y como dijo también Juan en otros lugares. Por ejemplo, en el libro de Juan 5:24, Jesús dijo: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así es la esperanza de aquellos que han nacido de nuevo
y que aman al Señor sobre todas las cosas. También en el pasaje de Juan, capítulo 6, versos 35 y 37, nos dice la Biblia, y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, declara el Señor nuestro Salvador eterno. Eso lo vemos a la luz de las Santas Escrituras. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Además, en el capítulo 10, siempre de San Juan, nos dice el apóstol de lo que oyó del Señor Jesús. Yo les doy vida eterna, dice el Señor Jesucristo. No perecerán jamás mis ovejas, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así nos enseña las Santas Escrituras. Por lo tanto, mientras que este pasaje puede implicar que un nombre puede borrarse del libro de la vida, en realidad solo expresa una afirmación positiva de que sus nombres no serían borrados de él. Qué interesante. En 6 ocasiones Juan se refirió al libro de la vida. Según Apocalipsis 3:5 y Apocalipsis 13:8. El comentario que aparece ahí nos habla también de Apocalipsis 17, verso 8, capítulo 20, verso 12 y verso 15. Capítulo 21, verso 27, nos habla acerca del libro de la vida. Ahora bien, queridos televidentes, deseo que usted se ponga en el orden correcto a ser avivado. Clame a Dios para que Dios le dé vida. Si siempre que no tiene vida, es tiempo que busque a Dios en oración y en ayuno y en vigilias hasta que sea totalmente avivado por dentro. Una vez que esté avivado por dentro, usted será prosperado y todos los que le rodeen también serán prosperados como usted. Que Dios lo bendiga y le guarde para siempre. Es el deseo de su servidor, el deseo de la iglesia Roca de Luz Eterna. Y yo deseo que la gracia de Dios esté con usted para siempre. Que Dios lo bendiga y lo espero los miércoles, viernes a las 7:30, domingo a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Que Dios bendiga sus vidas. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.